Bueno, estamos iniciando el nuevo curso para todos aquellos que quieran dar el examen para la gente FIFA. Y entonces vamos a hacer una lectura y una interpretación de la lectura respecto de lo que es el nuevo reglamento sobre la gente FIFA. En principio, lo que vamos a hacer es, vamos a explicar que hay una nueva figura creada por la FIFA, en la que se le da una licencia mundial, es decir, en las 211 asociaciones a cada agente que se presente a rendir el examen. Y bueno, eso le da ciertos derechos y ciertas obligaciones a la gente. Para la gente que es más grande, antigua en esto, se toma un régimen más o menos parecido a lo que era antes del 2015. Y para los que están ingresando ahora, les decimos que el régimen hasta diciembre del año 2022 eran agentes solamente nacionales y ahora cambió la figura. Este reglamento que ustedes están viendo, que es el nuevo reglamento sobre la agente FIFA, tiene como dos partes. La primera ya está en vigencia y tiene que ver con todo el procedimiento que se puede implementar en función de lo que va a ser el examen FIFA. La plataforma, que es la plataforma de la gente, cómo presentar la solicitud del examen y todo lo que tiene que ver con el procedimiento, eso ya está en vigencia. Recordamos que la primera fecha es el 19 de abril, la segunda es en septiembre y además decirles que el resto del reglamento arranca la nueva actividad a partir de octubre. Ese es un poco el esquema que les quería contar. Este es el nuevo reglamento sobre los agentes FIFA. Es una nueva reglamentación que, como les decía recién, acaba de salir. A partir de enero empieza a tener vigencia. Se llama Reglamento de la FIFA sobre los agentes de fútbol y tiene varios capítulos, las reglas generales, cómo convertirse en agente de fútbol, que esta es la parte que ya está vigente, cómo se puede ejercer la actividad del agente de fútbol, que esto, por supuesto, esta actividad empieza en octubre, cuáles son los derechos y las obligaciones que tiene tanto el agente como su cliente. Ahora vamos a ver quiénes pueden ser los clientes, cómo se pueden divulgar, cómo se pueden publicar todas las actividades del agente y después a qué situaciones disciplinarias está sujeto el agente. Esa es un poco la temática. Después hay algunas disposiciones transitorias que ya vamos a contar. Bueno, esto es muy característico, esta situación de contar las definiciones de cada palabra, por lo menos las palabras estructurales, es muy característico de la FIFA. Antes de empezar un reglamento, cuando habla sobre una palabra, la tiene que caracterizar, así todos entendemos más o menos lo mismo. Por supuesto que no lo hace de todos, sino de las figuras más importantes. Esa es un poco la metodología como para empezar. Fíjense, define primero en el reglamento de la gente qué es una agencia. Esto ya nos está indicando que hay factibilidad de que haya un agente físico, es decir, una persona o una empresa, una organización. Tiene distintas maneras. Ahí dice, puede ser un buffet, puede ser una empresa privada, puede ser una entidad, lo que sea está permitido, sin ningún tipo de problema. Eso sería como la agencia, es decir, la figura jurídica de la posibilidad de representarse en una figura jurídica. Y después está lo que es el agente vinculado, el agente de fútbol vinculado, que podría ser un empleado, por ejemplo, de esa agencia, si se quiere, o podría ser algún familiar, el hijo, el padre, no sé, el marido, lo que sea, o haber alcanzado un acuerdo transitorio con algún otro agente. Entonces, en una actividad específica, ustedes saben que esto es muy típico de la actividad, que haya un acuerdo entre agentes para hacer un hecho, una transacción específica, y entonces eso también naturalmente está permitido. Está definido también qué es el agente de fútbol, que lo hace muy simple, dice es una persona física con licencia de la FIFA para prestar servicios de representación y bueno, es una definición bastante simple. Después es algo muy importante saber quiénes pueden ser los clientes de un agente.
Y pueden ser las federaciones miembros, supónganse, necesita una federación contratar un entrenador y le pide a un agente que le consiga el entrenador. También un cliente puede ser un club, por supuesto, un jugador de fútbol, una jugadora de fútbol, un entrenador, o la liga jurídicamente independiente que represente al fútbol, que tenga un contacto con la federación, ¿no? Bueno, contacto es toda aquella relación que se empieza a hacer o con el cliente o para trabajar por el cliente a través de los medios electrónicos, los medios físicos. Es decir, que lo que estamos viendo acá son entonces los conceptos básicos, y la FIFA lo que pretende es que todos nos pongamos de acuerdo cuando hablamos de agente de fútbol, cliente, contactos. Contrato de representación, que esto es ya una definición realmente muy importante, porque acá nos define que para que haya un contrato de representación entre un agente y un cliente, tiene que haber un escrito firmado. Es un acuerdo por escrito firmado, con el objeto de establecer una relación legal para proporcionar servicios de representación. Y después, durante la lectura de nuestro reglamento, nos va a decir cuáles son las condiciones mínimas que tiene que tener ese acuerdo, ese contrato, ese convenio entre las dos partes, entre el cliente y su agente, para que sea válido ante la FIFA. Bueno, son cuestiones mínimas, pero que hay que tenerlas en cuenta. Entidad de destino sería como el club a donde, supónganse, va a jugar el jugador porque compró su transfer o su pase, o como lo queramos decir. Y entidad de origen sería el club de donde viene. Es decir, la entidad de origen es supónganse, del club A, donde estaba el jugador, cesa el contrato, hay una transferencia hacia el otro club, y ese club se llama club de destino. Bueno, interés, que es una cosa bastante simple, no hay mucho para agregar. Y la definición de otros servicios a la gente puede ser importante, porque dice: los servicios desarrollados por un agente para o en nombre de un cliente que no sean servicios de representación, entre los que se incluyen el asesoramiento jurídico, la planificación financiera, el ojeamiento, la consultoría, la gestión de los derechos de imagen y la negociación de contratos comerciales, entre otros. Todos esos los enmarca en otros servicios, de tal manera que el agente tiene un trabajo muy específico, muy especial, pero a su vez el agente, a nivel personal o a nivel de su empresa, puede desarrollar todas esas actividades, como asesoramiento jurídico, la planificación financiera, el ojeamiento, que es la posibilidad de ver nuevos talentos para que un club los tome. Así que eso es la definición de otros servicios. Acá tenemos, bueno, persona, puede ser persona física, sería que es el jugador o el entrenador. Otros clientes no hay como personas físicas. Y lo que es la plataforma, que yo les decía al principio, que la FIFA ya puso en funcionamiento una plataforma. Esa plataforma es el medio digital, lo gestiona la FIFA, a través del cual se llevan a cabo los procedimientos de concesión de licencias. Ya está habilitada para que nosotros podamos presentar nuestro pedido. Y también esa plataforma se habilita para resolver los conflictos. Hay una cámara dentro del Tribunal del Fútbol que específicamente establece qué es lo que se puede resolver allí, así como el desarrollo profesional continuo y la presentación de cualquier información requerida. Bueno, reglamento es el presente reglamento sobre el agente. Cuando dice reglamento se refiere a este reglamento. Remuneración es la retribución que recibe el agente o la retribución que recibe el agente percibida por sus servicios. Cuando dice RETJ nos referimos al reglamento del estatuto y la transferencia del jugador, que es uno de los reglamentos más importantes, quizá el corazón de lo que es el fútbol moderno, ya vamos a hablar de él. Cuando decimos RFRI hablamos de reglamento de la FIFA sobre las relaciones de intermediarios. Y después hablamos sobre servicios de representación, que son servicios relacionados con el fútbol, llevado a cabo para que, en representación de un cliente, incluida toda negociación y comunicación informativa o preparatoria, realizada con el objeto de la intención de completar una transacción.
Y después podemos hablar de transacción específica, concreta, es la que las partes realizan en forma involucrada y que están definidas e identificadas, y una transacción que puede ser todo lo que tiene que ver con el empleo, ¿no es cierto? Estas son las definiciones globales, después ya directamente entramos en lo que van a ser las reglas generales, en el donde, bueno, por supuesto vamos a iniciarla en el próximo video.